Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto compartir con ustedes un enlace más desde la Iglesia Redentor de la ciudad de Esmeralda, Ecuador. Hoy nos acompaña, como siempre, nuestro hermano pastor Luis Sánchez y nuestro hermano Jesús Jaime, a los cuales les doy una calurosa y bendecida bienvenida. Hoy el tema que nos reúne es causa del agotamiento. Para ello, pues voy a dar pues la bienvenida a nuestro hermano pastor, quien nos dirá algunas palabras. Mi hermano pastor, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches a cada uno de ustedes. Y aprovechando esta linda oportunidad, pues una vez más desearle un feliz año a cada uno de los que tienen esta oportunidad de estar junto a nosotros, anhelando en el Señor que si nos regala Él la vida en este año podamos aprovechar a lo máximo cada palabra que Él nos pueda compartir. Así que hoy iniciamos un nuevo tiempo y damos gracias a Dios y sean ustedes bienvenidos a la reflexión de esta hora. Bendiciones. Muchas gracias, mi hermano pastor, por sus palabras. Bueno, vamos a hacer una oración de inicio. Padre, gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias por todos los momentos, Padre. Gracias por tu misericordia que se refleja en nosotros en cada instante de nuestras vidas. Hoy va a haber un nuevo mensaje, Señor. Tú bendice al pastor quien nos va a enseñar, nos va a hablar y que todo esto quede en nuestro corazón y lo más importante lo podamos practicar, Señor. Para la gloria tuya, Señor. Gracias por todo, Señor. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio entonces con el mensaje de hoy que titula Causas del agotamiento. Voy a dejarlos entonces con el hermano pastor Luis Sánchez. Pastor, le Gracias. escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias. La última vez que hablamos de este tema del agotamiento, habíamos compartido acerca de los efectos o las consecuencias que se producen cuando finalmente uno está en esa condición. Hay muchas dolencias y hay muchas enfermedades que gracias a un diagnóstico temprano puede haber un tratamiento y muchas veces una superación y alivio total de la enfermedad. Creo que usando esa graficación podemos pensar de la misma forma cuando uno llega a discernir y presta atención a las causas del agotamiento, uno finalmente puede salir vencedor de este estado y de esta condición. El salmista David, allá en el capítulo 73 del libro de los Salmos, el verso 26, supo expresar diciendo, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Bueno, es muy emocionante estar ante este texto bíblico donde David es muy sincero, es muy transparente en poder expresar lo que le está ocurriendo. Como de la misma forma debemos de aprender de no negar y ocultar lo que muchas veces nos está pasando. Yo creo que se puede empezar a perder la batalla cuando negamos de que estamos pasando por tiempos de agotamiento y de desvanecimiento espiritual o física. Y aquí estamos ante alguien que es sincero, que es transparente, y él reconoce cuando dice mi carne y mi corazón desfallecen. Estamos ante alguien que ha enflaquecido en su estado de ánimo sin duda alguna, pero también da testimonio, porque dice que la roca, la firmeza para él es Dios, en quien él puede estar apoyado. Y yo creo que ya tempranamente en esta reflexión podemos arribar a este punto que es fundamental. Todo tipo de agotamiento es superado si realmente nos apoyamos en aquel que es eterno y quien es el diseñador de nuestra vida. Por eso corramos en medio de cualquier situación de angustia y desesperación, corramos a los brazos de aquel que siempre nos está esperando. Miren mis apreciados hermanos y amigos, todas las actividades, si no son vividas con equilibrio y madurez, nos pueden causar serios riesgos a nuestra salud. Yo sé que podemos en este mismo momento, al oír esto, estar diciendo, es que yo tengo una vida muy trajinada, y alguien más estará diciendo, si no trabajo así, no tendré el sustento de vida. Yo sé,
Muchas veces tenemos que tomar 2 o 3 opciones de trabajo para poder tener el sustento suficiente para nuestra vida personal y de familia. Pero ¿cuánto se requiere tener equilibrio y a la vez tener madurez? Cuando hablamos de madurez estamos hablando de criterio y de opiniones, porque de lo contrario, ¿de qué nos va a servir tener mucho trabajo y a causa de ello muchas remuneraciones si las ganancias finalmente van a ser para tratar alguna enfermedad? Y mire cuántos casos han habido que aún teniendo mucho dinero, mucha fortuna, no ha sido útil para mucha gente poder superar enfermedades que los han llevado a la misma muerte. Por eso se requiere que nosotros aprendamos a descansar en el Señor y que podamos tener nuestras flexibilidades aún en el campo del trabajo. No estamos hablando de que hay que abandonarlo ni abandonarse, porque tampoco el Señor nos manda eso, pero sí nos manda que nosotros aprendamos a tener, como hemos hablado ya en otras ocasiones, momentos de pausa para reabastecernos, para recuperar vitalidad y poder seguir adelante. El problema es cuando yo no presto atención, justamente cuando mi organismo, mi cuerpo se está debilitando, da señales, como también el alma cuando ya estamos entrando en situaciones de angustia o de depresión. El cansancio acumulado siempre va a desembocar en un gran deterioro de la salud física y mental. Mire cuántas personas viven completamente estresadas y ya en una condición de tensión y de intensidad. Entonces, en esa situación física también se refleja la situación de los pensamientos y las opiniones. ¿Cuánta gente está así pero tan estresada como especie de un cable de energía a punto de incendiarse? Y yo creo que debemos tener mucho cuidado con eso, porque esa no es la voluntad de Dios. Dios no nos quiere en ese estado. Dios quiere que aprendamos a vivir también en el sosiego y en la tranquilidad. Porque con mente agotada y sin ganas constante, se corre el riesgo de estar pensando siempre mal y por ende estar tomando malas decisiones. De que el agotamiento de alguna forma nos va a llegar, sí. De que no vamos a tener a veces ganas de querer levantarnos para seguir en la jornada laboral, también. Pero mucho cuidado, cuando eso ya toma control de nuestra vida, entonces ya nuestros pensamientos comienzan a ir por una avenida torcida y por ende, cuando ya pensamos mal, las decisiones son muy equivocadas. Entonces, yo espero que lo que voy a citar ahora, y usted pueda tomar nota, le pueda ser muy útil, porque estamos hablando de un diagnóstico en poder saber cuáles son las causas que si no presto atención me pueden llevar a un agotamiento continuo. Mire esto, cuando nosotros anhelamos logros, pero sin ningún precio de por medio por pagar. O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? De que usted y yo es bueno que seamos soñadores, tengamos muchas ideas, que también las concretemos, porque de nada sirve que yo solamente sueñe, pero no pongo los pasos debidos, no doy los pasos debidos para alcanzar la meta que me he trazado. Pero esto se deriva en frustración, porque cuando mis metas son muy elevadas, muy altas, que finalmente resultan ser irrealizables, y no pago el precio, peor aún, de cómo avanzar, entonces la frustración va a tomar control de nuestra vida. Y una persona que no se libera de la frustración y la desilusión cae en un agotamiento del alma y del espíritu. Entonces, tome en cuenta esa primera causa. La segunda, un estilo de vida desequilibrado. Mire, puede ser que nosotros, por la capacidad de inteligencia que Dios nos regala, asociamos cosas, nos proyectamos, estamos pensando en todo lo que podemos hacer de por medio. Pero si nuestra vida no tiene órdenes respectivos, si no hay equilibrio, tanto por ejemplo en el aspecto de una buena alimentación, no hay una sanidad de nuestras emociones, si no hay tal cosa como hemos hablado en días pasados, en los debidos momentos de descanso, nos llevan a una vida entonces de desequilibrio. Entonces de nada va a servir que yo trace una buena ruta de viaje,
una buena ruta de proyección, como un estilo de vida, pero si mi vida está desordenada, mire cuántas personas, usted y yo las hemos conocido, que alcanzaron grandes títulos, han tenido muy buenas formaciones, pero sus vidas desordenadas en cuanto se volvieron consumidores de alcohol, una vida sexual asimismo completamente no aprobada por Dios y en desorden, sentimientos torcidos que realmente llevaban a comportamientos indebidos, han echado al piso y al traste toda la experiencia académica que se ha logrado. Hay personas que, tristemente, lo decimos, están en la bancarrota. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a ser buenos mayordomos de toda su vida. Ahora, súmele esto. Esto es un factor que hay que prestarle mucha atención. La negligencia con el tiempo. Mire, nosotros tenemos que tener un criterio en lo que es el valor del tiempo. Tenemos que sabernos como hijos de Dios manejar en medio del tiempo, hacer las debidas metas y objetivos y pasos y actuaciones dentro del tiempo para que los resultados sean óptimos. De lo contrario, si yo no aprendo a valorar el tiempo, entonces mis resultados no van a ser saludables. Recuerde, la Biblia dice que hay que redimir el tiempo. Y la palabra dice, ¿por qué? Porque estamos en días que son malos. Y redimirlo significa hacer buen uso del tiempo. Y sabemos muy bien que nadie lo va a lograr si no aprende a valorarlo. Entonces, cuando somos negligentes con el tiempo que Dios nos regala y no actuamos en una forma correcta, el agotamiento espiritual del alma y por ende físico nos va a atrapar. ¿Qué más diríamos a modo de causas que nos pueden llevar a este estado de pérdida de vitalidad? El tratar de hacerlo todo. Mire, yo sé que a veces uno, por la vitalidad que puede tener, uno dice, mejor no le pido favor a nadie, yo creo que puedo hacer las cosas solo. Es muy probable que sí, pero cuando nos manejamos con esa opinión, muchas veces ya cayendo en ser tan perfeccionista como que nadie más lo puede hacer sino uno solo, mire, esto es muy peligroso. Tenemos que aprender a delegar. Yo sé que a veces uno puede estar diciendo, pero hay tanta gente que es ineficaz, que es excelente. Bueno, pidamos a Dios la dirección, que nos pongan personas a nuestro alrededor con un mismo sentir, que podamos tener un mismo hablar espiritual y que podamos instruir y delegar responsabilidad. Eso va a aliviar la carga de desempeño. De lo contrario, tarde que temprano, esa batería que tenemos se va a debilitar y en el agotamiento, por causa de eso, puede ser luego muy trágico. ¿Qué más pudiésemos decir? Problemas sin resolver. Bueno, usted estará diciendo quién no lo tiene. Todos los tenemos. ¿Y cuánto hay que vivir orando? Que el Señor nos dé vitalidad, nos dé fuerza para enfrentar esas olas que a veces son muy duras y muy agresivas. No solo enfrentarlas, sino poderlas superar. Yo creo que Dios nos da la capacidad. La Biblia mismo dice, el Señor dice que todo lo podemos en Él, que nos fortalece. Mientras estemos en esta condición humana y pisando sobre la faz de este mundo, los problemas van a llegar. Ahora, yo sé que a veces nos desequilibran, nos quitan la tranquilidad y es por eso que tenemos que vivir orando. Es por eso que tenemos que vivir leyendo la Biblia y debemos estar permanentemente en meditación. De lo contrario, los problemas se van a mantener y va a venir otro y se acumula y van a venir muchos más y nos van a agotar. Tome en cuenta algo más, las preocupaciones latentes. Mire, las preocupaciones sin duda se derivan de los problemas. Ahora, el asunto es cuando yo no aprendo a soltar las cargas y los dejo completamente en los brazos y en los pies del Señor. Entonces, si nosotros queremos aprender a vivir aliviados, vivir en esa dimensión del sosiego y de la tranquilidad, entonces yo tengo que aprender a soltar las preocupaciones. Hemos hablado muchas veces, ¿no? Hay ese estilo de vida que no debemos de copiarlo, de personas que no están tranquilas si no viven tomando las preocupaciones ajenas. O sea, no son ellos si no viven cogiendo la preocupación del mundo entero. Eso se deriva en una enfermedad mental, eso se deriva en una situación que más tarde que temprano, o es la muerte o es el manicomio que le puede esperar. Que Dios nos guarde de eso. Así que toda preocupación
Es momento ahora mismo, usted que me está escuchando, de decirle, Señor, sí, me agoto, las fuerzas no son suficientes, esto está ya tanto tiempo en mi corazón, lo suelto y lo dejo completamente en tus manos. Súmele a ello la ansiedad incontrolada. Bueno, la ansiedad y la angustia son primas hermanas. Y muchas veces la ansiedad está ahí tan permanente porque nosotros estamos acumulando situaciones aún del porvenir. Ni aún se han cumplido los días venideros y ya estamos ansiosos. Súmele la ansiedad presente y súmele la ansiedad acumulada que no hemos soltado. Entonces, el Señor nos dice, una vez más, vengan los que están así, agobiados, cansados. Solo en mí, dice el Señor, podéis descansar. Esta es una bella oportunidad que el Señor nos está permitiendo tener en poder reflexionar y decir, Señor, yo me libero de todo tipo de ansiedad, porque tarde que temprano, escuche bien eso, tarde que temprano, el agotamiento nos puede pasar una factura muy, pero muy costosa. ¿Qué más podemos decir en cuanto a esto? Prioridades desordenadas. Ay, si hay tanto que pedirle al Señor cuando uno viene a sus caminos, es que nos ayude a ser sus hijos, discípulos bien ordenados. Y para ser ordenado, se requiere siempre tener claro cuáles son las prioridades. Entonces, cuando uno sabe el orden de prioridades y no tratando de hacer 21,000 cosas a la vez, entonces, si sabemos qué es lo primero, lo segundo, etcétera, entonces vamos a poder dominar las cosas, vamos a poder tener control sobre las circunstancias. Hay mucha gente, triste decirlo, aún creyentes que no han entendido esta verdad, que viven desordenados, que dicen, sí, yo oro, yo leo la Biblia, pero tienen una vida de desorden en todos los aspectos, aún en los detalles pequeños dentro de la casa. El Señor mismo nos dice que primero es el reino de Él y su justicia. Lo demás es añadidura. Entonces, cuando nos ponemos en orden, en ese orden espiritual, nuestra relación con Él primero, Él nos va a ir ubicando y nuestra vida, que muchas veces es como una especie de un río correntoso, va a ir entrando en un cauce debido y esas aguas se van a ir luego calmando. Súmele a esto el estado físico y espiritual inadecuado. Parece increíble, mis apreciados hermanos y amigos, esta combinación de nuestro ser material y nuestro ser espiritual juega un papel importantísimo. Porque mire, si yo tengo una vida desordenada en el aspecto físico, si yo no tengo conciencia de que mi cuerpo es templo del espíritu y que debo tener hasta donde más pueda cuidado de protección, sea esto en la parte emocional, debo tener mucho cuidado con lo que siento, con lo que pienso, el tipo de alimentación que llevo. Si sumo una adecuada jornada física diaria, que eso es muy importante también cumplirlo, más la vida de oración, la meditación, como dije hace un momento, el estudio de la palabra, el congregarnos, los niveles de ansiedad se van a reducir. Yo no estoy queriendo decir con esto que porque vamos y estamos en los caminos espirituales, no vamos a sufrir de tensiones y de temores, de angustia. Sí nos va a pasar, nos ha pasado, pero cuánto en medio de cualquier tensión que sobrevenga, si lo podemos controlar en el poder del Señor y viniendo siempre al poder de la cruz, seremos más que vencedores. Ahora, ¿qué más? Otra de las causas que se suma aquí, estoy ya casi terminando esta reflexión, tiene que ver con la pérdida del asombro. Mire, nuevas son cada mañana, dice el salmista. Grande es la fidelidad de Dios. Yo creo que el nuevo amanecer, además de sorprendernos y decir, ay, caramba, estoy vivo, es para levantar el corazón, levantar la mirada al cielo, considerar la obra maravillosa de Dios, del firmamento y todo lo creado y la naturaleza de Él mismo, para vivir asombrados. El problema es cuando yo ya no vivo en ese asombro espiritual, cuando yo ya no contemplo las maravillas de Dios. Entonces, cuando yo voy perdiendo esa parte, entonces comienzo a ceder lugar a lo que es el agotamiento. Por eso yo oro de que usted, su vida de familia, la vida nuestra, todos nosotros podamos vivir siempre encantados y enamorados de la gracia y el poder del Señor. Si eso es una verdad, téngalo por seguro que el agotamiento es superado. Y finalmente aquí, la falta de inversión
para nuestro crecimiento integral. Mire, qué bueno que uno se preocupe de tener, por decir, si está al alcance, una nevera llena para alimentos suficientes una semana o 15 días. Qué bueno que nos preparemos, por decir, y si está a su alcance 2, 3 títulos en una universidad, yo lo animo a que usted lo haga. Pero mire, si usted me dice que todo eso ya lo está logrando, pero no está considerando la salud espiritual como crecer en el Señor, mayor intimidad con Él, amarlo mucho más, entonces si usted descuida esa parte, eso va a ser como un contrapeso. Lo otro lo va a debilitar. La parte física, la parte emocional va a debilitar su vida espiritual. Por eso es maravilloso el estudio de ese libro, Espiritualidad Emocionalmente Sana, porque cuando yo estoy siendo sano en mis pensamientos, en mis emociones, eso es un gran punto de avance para yo ir alcanzando también una sanidad espiritual. Por eso consideremos mucho. Si vamos a invertir, invertamos también en esa parte que es nuestra vida del hombre interior, como dice el apóstol Pablo. Bueno, también podemos decir esto, el seguir laborando con cansancio. Mire, mucho cuidado. El hecho de que usted me diga, yo tengo 25 años, 35 años o 50 años y me siento como de 12 y de 13 años, bueno, cuidado con ello, porque el cuerpo sí da señales de agotamiento. Entonces, es una cuestión muy grave. Cuando el cuerpo me dice, pon un alto, tienes que tener momentos de reposo, de descanso, y yo sigo laborando, cuidado un infarto, cuidado un derrame cerebral, puede ser algo hasta muy fatal. Prestemos mucha atención a eso. Y por ende, tratar de agradar a todos, parece increíble. Hay gente que no da la impresión que está agotado, pero quiere satisfacer al mundo entero y se descuidan mucho de sí mismo. Yo sé, alguien en este momento me va a estar oyendo y me va a decir, es que usted es varón, usted no es madre, usted no es abuela, usted no es suegra. Bueno, yo me imagino lo que es la sobrecarga de ser una madre, o ser una abuela o ser una suegra, pero aunque así sea la naturaleza, muy agitada a veces, muy propenso a la angustia, hay que descansar en el Señor. Hay muchas madres, muchas esposas que quieren solucionar, repito, además de solucionar el problema de todo el mundo, agradar a todos, para tener el aplauso de todos, y eso, cuidado con ello, es también fatal. Ubiquémonos, aprendamos a poner bien, como se dice la expresión, los pies sobre la tierra, para poder levantar bien la mirada delante del Señor. Si es de agradar, por sobre todo es al Señor. A veces estamos tratando de agradar a todo el mundo, pero nuestro corazón está muy lejos delante del Señor. Y por ende, fíjese, cuando estamos cansados de sí mismos. Yo he oído personas que dicen, estoy cansado de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, del trabajo y cansado de mí mismo. Ay, que no lleguemos nunca a ese estado. Más bien que cuando estemos declinando en el sentido de agotamiento, pues podamos tomar vitalidad, fuerza más de un buen descanso, pero en la palabra y en el Señor, quien nos alienta. Le quiero dejar con este versículo también. David, el que hace un momento leímos, que decía que se sentía agotado, dice, en lugares de delicados pastos el Señor me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Qué precioso. El pasto de la palabra, el agua viva del Señor, es lo que hace que uno pueda descansar y reposar. Por eso hay que venir a Cristo. Si usted me está oyendo y usted reconoce que el gran ausente en su corazón es el Señor como Salvador personal, mire, ahora mismo haga su decisión. Venga de corazón a Cristo, recíbalo, pídale perdón de todos sus pecados y la vieja manera de vivir y dígale que le haga una nueva criatura y que lo lleve a esta experiencia como este hombre lo pidió y lo creyó y lo buscó en los pastos delicados y las aguas de reposo del Señor. Nuevamente, David nos dice, echa sobre el Señor tu carga, Él te va a sostener. Nuestras cargas no deben ser echadas en nadie más sino en el Señor. El sustento viene de lo alto. Ahí está la promesa. No va a dejar para siempre caído el justo. De que nos vamos a resbalar, sí. De que vamos por causa de tantas cosas sentirnos agotados y quedarnos postrados, sí. Pero el Señor al caído
y al que es justo lo va a levantar. Por eso, toda nuestra atención tiene que ser en los asuntos espirituales. Concluyo con esta pregunta. ¿Hasta cuándo acumularemos tanto agotamiento? Ay, mi amigo, que no sea la situación de que después nos llamen y digan, vayan a recogerlo porque ya no tiene fuerza, no tiene vitalidad o definitivamente se le terminó la vida. Y no porque muchas veces Dios ha querido, sino porque hemos apresurado el tiempo de nuestra muerte. Saquemos todo ese tipo de agotamiento del alma, que yo sé que se va a derivar entonces en una revitalización de todo nuestro ser. Padre, gracias por la palabra en esta noche, quien nos da siempre un nuevo entendimiento y llena nuestro corazón de mucha fe. Perdónanos, Señor, si a veces, habiendo todas las señales de agotamiento, nos creemos muy fuertes, como que nada más nos puede pasar cuando ya a lo mejor nuestra salud está afectada. Perdónenos por eso, soltamos toda carga, la dejamos delante de su presencia y pedimos de su espíritu, nos tomamos de su mano, Señor, para pedirle fuerzas nuevas, del cual creemos que en esta hora usted nos las regala. Se lo pedimos todos estos favores en su bendito nombre. Amén y amén. Muchas gracias, hermano pastor, por su mensaje, muy interesante como siempre. Damos la bienvenida pues también a nuestros hermanos que se incorporan, hermano Fernando Ortiz, hermano Quique, a los cuales pues también saludo y deseo muchas bendiciones para sus vidas. Bueno, abrimos este espacio para comentarios, preguntas que tengan en relación al tema que acabamos de escuchar, ¿no? Cuyo título era Causas del agotamiento. Buenas noches, hermanos. Hola, hermano Eh, Fernando. bueno, sí, yo más que un comentario tengo que decir que estoy pasando por el tema o la parte negativa del día de hoy, el tema del agotamiento. Algunos de ustedes saben que mi lugar de trabajo lo exige, me lo está exigiendo de esa manera, pero estoy confiando en Dios y estamos empezando a organizarnos de tal manera de que el tiempo rinda y que ese agotamiento no se aparte, porque el año pasado fue un año un poco apresurado, a presión. He sentido el cambio de ciudad de donde vivía y ahora me está costando, pero estoy confiando en Dios que de a poco se va a retomar el tiempo para por lo menos poder practicar lo que alguna vez escuché, que eran las 8-8-8. O sea, 8 horas de descanso, 8 de trabajo y las otras 8 horas para las actividades extra que no son de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso es, hermano. Ok, gracias, mi hermano. Yo creo que lo que acaba de citar tiene que ver con una vida equilibrada, ¿no? Y tiene que ver con que nos volvamos cada día en buenos mayordomos, buenos administradores de nuestra vida integral. El problema es cuando me enfoco y me voy más allá de las 8 horas y quiero hacer más de 24 horas, quiero hacer más largo el día. Interesante ver esa parte en la Biblia, ¿no? Que da a entender que Jesús dice cumplir su función durante el tiempo de vida. Dice, porque llega la noche cuando no es de trabajar, sino de dormir. Mire cómo hemos violentado ese principio, ¿no? El sistema mismo, cómo nos lleva a que tienes cosas pendientes y bueno, después es que vienen las consecuencias, ¿no? Leí el otro día a alguien que decía, bueno, Dios nos ha diseñado para que a las 6 de la tarde, que ya empieza a anochecer, es el tiempo que debemos de dormir. Para levantarnos exactamente cuando la luz está empezando a radiarnos. Mire, la comparación de la vida de la gente del campo. Hasta muchas veces su salud y la extensión de años es mayor, porque hay el descanso suficiente, además de las labores diarias que son duras, ¿no? Que Dios nos ayude. Por supuesto, pastor, ¿no? Por ahí alguien decía que a veces el ser humano se acostumbra tanto a trabajar que luego todo el dinero que acumula tiene que pagarlo en medicina por el que el cansancio le generó pues alguna enfermedad, ¿no? Como justamente usted dice, este cansancio nos puede llevar a enfermedades físicas y también espirituales, ¿no? Y finalmente pues todo lo que seguramente pudiste acumular o tener pues no va a servir de nada porque lo tendrás que gastar tratando de solucionar todo lo demás, ¿no? Obviamente la parte física, la espiritual, obviamente sabemos que la única manera es
acercándonos pues a Dios. Sí, muy bien, mis hermanos. Sí, y que Dios nos guarde del otro extremo, porque hay gente que descansa demasiado, ¿no? Ah, bueno. Y va al otro plano también del agotamiento. Que Dios Ago- nos guarde. Agotados de descansar. Pero yo creo que usted hablaba de algo muy interesante, equilibrio. Yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, un equilibrio de las emociones, ¿no? Obviamente, usted hablaba de algunas causas y todas ellas tienen que ver con preocupaciones, ansiedades, ¿no es cierto? Con la parte, obviamente, emocional. Y cómo tú generas ese equilibrio a través de la generación de prioridades y, obviamente, el saber utilizar el tiempo, ¿no? Entonces, también usted comentaba que hay que invertir en el crecimiento del ser integral. Y cuando hablamos del ser integral, hablamos de los tres componentes, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Yo creo que eso tiene que estar en un equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio es lo que usted nos comentaba, ¿no? Dando prioridades a las cosas, ¿no es cierto? Invirtiendo bien el tiempo, porque de lo contrario, el cansancio que se genera cuando no tenemos equilibrio en nuestras vidas puede generar este problema de salud, ¿no? Tanto física como mental, ¿no? Y vemos mucho de eso en el mundo actual, ¿no? Gente con mucho dinero que finalmente se termina suicidando o que no es feliz, ¿no es cierto? Y esto es un problema mental. Y obviamente luego lo otro, ¿no? Que problemas físicos, ¿no? Trabajas tanto que llega un momento donde te empieza a afectar la columna, la movilidad y un conjunto de cosas que va a hacer que tu vida ya no sea plena, sino que ya vas a tener pues dificultades, ¿no? Y finalmente, producto de todo eso, ¿no? Que como yo lo comentaba al principio, terminarás pagando en los médicos, ¿no? Entonces hay que saber llevar un equilibrio, porque también lo otro no es bueno, ¿no? Que estemos todo el día sin hacer nada, la pereza y todo este tipo de cosas que también es un mal, ¿no? Entonces, que nos puede llevar y nos conduce también a ese mismo tipo de problemas, a problemas físicos, problemas mentales, porque obviamente estamos, digamos, desorientados y desorganizados en nuestro ser integral. Entonces, equilibrio. Yo creo que esa es la palabra clave aquí para evitar justamente las causas del agotamiento, pastor y hermanos que están aquí presentes. Sí, yo creo que aquí el asunto es aprender a autorregularnos, ¿no? Hace un momento comentaba Fernando la parte laboral y pena decirlo, que hay muchas instituciones, empresas y jefes que no consideran esa otra parte humana y sensible, ¿no? Porque lo urgente es cumpla usted y no importa cómo se sienta. De lo contrario, se va y el espacio es para otro. Entonces, yo creo que eso es un factor que también las empresas y los lugares de trabajo deben considerar la parte integral, porque el que me está trabajando necesita también que su agotamiento se libere y hay que considerar el contexto también de su familia, porque ¿qué me va a servir tener un empleado que va a estar enfermo, neurótico, estresado, ¿no? Que al final puede cometer una locura en el mismo lugar de trabajo, ¿no? Es un motivo para orar también. Así es, hermano pastor. No sé si quiera Adicional, algún otro hermano participar, por favor. Fernando, creo que adicionalmente, sí. adicionalmente, yo creo que tanto desequilibrio por parte del ser humano acarrea muchas cosas. Yo creo que la principal es a veces perder una relación que uno ha establecido con Dios. Una de las cosas negativas que puede ser. Otra de las cosas es, como el pastor decía, cuando uno no administra bien su tiempo, hace que otras personas que sí lo administran bien pierdan. Entonces, el ser humano, el único recurso que no puede volver o el único recurso que no puede retener es el tiempo. Porque alguien alguna vez me dijo, ¿no? Me dice, si tú me haces perder el tiempo, tú no me estás respetando, tú no estás respetando lo que yo tengo que hacer o lo que tú tienes que hacer. No hay respeto con eso. Entonces, él me decía, tú puedes ser millonario en 10 segundos o en un segundo, pero en cambio, con todo el dinero del mundo, tú no puedes comprar un solo segundo. No puedes retroceder eso. Entonces, yo creo que ya yendo de manera espiritual, de la misma manera, el Señor nos da una oportunidad siempre, siempre de volver a sus pies, de poder estar, de buscarlo, de poder amar, de poder volver a tener una relación. Pero sí es importante, y vuelvo a recalcar lo que decía el hermano Guillermo, el pastor es el equilibrio. Llegar a ese punto de equilibrio es lo primordial.
es lo principal. Hay países en Europa que están ahora por ley, ya no pagan horas extras, pero no permiten que los trabajadores pasen su tiempo. Usted termina y tiene que irse a su casa, pasar con su familia, hacer otras actividades, pero usted en el trabajo no está. Entonces, tratar de ser lo más eficiente que pueda para que usted luego de su jornada laboral exacta continúe con otras cosas. Muy bien, no, Fernando, sí, muchas gracias, ¿no? Creo que es lo que se trata de decir acá, ¿no? Obviamente todo tiene que ser un equilibrio, ¿no? Mi hermano Quique, no sé si quiera comentar algo. Sí, para contar nada más algo a lo que decía el pastor. A veces ni siquiera son nuestros propios jefes los que nos instan a quedarnos más tiempo. A veces nuestra demasiada responsabilidad que queremos adquirir lo que nos hace quedar más tiempo en el trabajo. Y hay un más agotamiento. Salimos incluso de la oficina y llegamos a la casa, a la computadora, a seguir trabajando, cuando ya ha cumplido nuestro horario de trabajo. Entonces, definitivamente la clave aquí es el horario. Ese 8-8 que hablabas tú, hermano Guillermo, es necesario. O sea, no podemos darle, yo creo que al único que debemos darle prioridad es a Dios, definitivamente. Dice la palabra de él que si nos encargamos de sus negocios, él se encargará de los nuestros. Entonces, sí debemos definitivamente cumplir con nuestras tareas para proveer a nuestra casa, pero más allá de ser un buen empleado, también como buenos cristianos, dar nuestro mejor esfuerzo, pero hasta cierto punto. No debemos esforzarnos más allá, no, como lo dije al principio, no solo porque nuestros jefes lo piden, sino a veces de nuestra responsabilidad nos exigimos más. Y el agotamiento es tal que llegan problemas en nuestros hogares, con nuestras parejas, con nuestros hijos, porque las cosas no nos salieron bien en el trabajo y nos desquitamos con nuestras parejas y con nuestros hijos, que por lo general son los que pagan los platos rotos de ese cansancio, porque el agotamiento tal vez no puede llegar a ser físico, sino hasta mental. Estoy cansado, me duele la cabeza, los dolores musculares debido al estrés del trabajo. Y vuelvo y repito, a veces no es necesariamente que nuestros jefes lo piden, sino que somos nosotros. Entonces, Dios, el único equilibrio Él es el único que nos puede dar ese equilibrio necesario. Y bien citada la cita que hizo el pastor sobre, vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Él es la única fuente de descanso, Él es nuestro refugio, Él es el Todopoderoso. Así que solo a Él debemos buscarle en estos momentos de agotamiento. Amén, amén. Solo una cosa por subrayar lo que dice el hermano Enrique, ¿no? Es a veces cuando nos manejamos bajo el criterio equivocado de lo que es ser eficiente o ir en pos de la excelencia. Entonces, como tengo que demostrarme que soy muy eficiente, me voy más allá de los tiempos debidos. Y ahí es el asunto, ¿no? Que tarde que temprano, como ya hablábamos, esto pasa factura carísima. Entonces, no tratar de ser tan exagerado. Así es, hermano. No sé si hermano Jesús quiera comentar algo. Sí, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermano Jesús. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, sí, Ya, perfecto, se te escucha. ya, era una pregunta, ¿no? El hermano Quique decía, como bien decía el hermano Quique, muchas veces en el trabajo uno se sobrepasa, en el trabajo se sobrecarga, es por cosas que no le han pedido, ¿no? Y es más bien por mostrarse a sí mismo que puede o por mostrar a otras personas que hay capacidad en uno, ¿no? Y muchas veces uno se sobrecarga con cosas que ni siquiera le han pedido, ¿no? Eh, pero ¿qué cuando sí nos piden? ¿Qué cuando nos piden que llevemos, o sea, la milla extra, como dice la palabra del Señor, que hay que dar la milla extra, ¿no? Entonces eso quisiera que se comentara, ¿no? Que cuando alguien nos pide algo y que nosotros vemos que en nuestra capacidad ya estamos agotados, pero que necesitamos pedirle al Señor que nos dé esa fuerza para dar la milla extra, ¿no? No sé si me hago entender.
Bueno, si ya la señal de que hay agotamiento, yo creo que ahí hay que poner un alto, ¿no? Porque si eso es un punto que me está diciendo, ya hay que frenar, no puedes más, entonces poner la pausa de vida. Lo otro es si me siento aún vital, ¿no? Y tengo que cumplir la otra milla, saber distribuir mi tiempo y los procesos. Porque no porque tengo que hacer las 50 millas de por medio, porque tengo que demostrarle al mundo entero la excelencia, me va a perjudicar. O sea, yo creo que volvemos a este punto de lo que decía el hermano Guillermo, es el factor equilibrio. Entonces, si yo aprendo esa parte extra, cumplirla en los parámetros de vida, yo creo que lo podemos sobrellevar. Sobrellevar. Ya. Otra cosita también, pastor, como agregando algo más. Hace tiempo estuvimos en la iglesia haciendo unas instalaciones eléctricas y un concepto básico para poder hacer instalaciones es saber dimensionar las protecciones, o sea, los fusibles. Y el pastor Enate hablaba de que el Señor nos dice, ¿no? Que no nos preocupemos por el mañana. No es como que el Señor haya puesto un fusible de 24 horas solamente, o sea, un fusible de 24 horas para cada día, ¿no? Y muchas veces lo sobrecargamos con 48 horas, lo sobrecargamos hasta con una semana, ¿no? Entonces es ahí donde el fusible va a explotar en cualquier momento, va a explotar. O sea, sí que el Señor nos ha cableado de esa manera, en que solamente tenemos 24 horas. O sea, nos ha cableado con un fusible de 24 horas. Nosotros le metemos 48 horas o le metemos la carga de toda la semana. O sea, de ley va a explotar, ¿no? Entonces, una enseñanza, ¿no? Una gran enseñanza en preocuparnos solamente por el día de hoy, ¿no? Así como dice el Señor, porque el día de mañana, cada día traerá su propio afán, ¿no? Entonces, es linda esa enseñanza, ¿no? Es, Sí, perfecto, ¿no? Yo creo que en la naturaleza vemos muchos ejemplos de aquello, ¿no? Ahora mismo recordaba un volcán, ¿no? Que va acumulando, 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 ¿no? Y en un momento determinado, pues, estalla, ¿no? Entonces es más o menos así, hay mucha gente que va acumulando el cansancio, el cansancio, y en un momento determinado, pues, todo eso estalla, y como bien lo decía aquí, que a veces cae con la gente que es inocente, ¿no? La claro, familia, las relaciones con los demás, ¿no es cierto? Y finalmente se termina dañando todo, ¿no? Y eso claro, sucede. mire, y estalla por ejemplo, puede estallar en una depresión, puede estallar en que se bajen las defensas, porque cuando uno se preocupa, se bajan los anticuerpos Todo. y somos propensos a que nos enfermemos, se bajan los anticuerpos, estalla en, qué sé yo, un problema psicológico, incluso por no obedecer lo que dice el Señor muchas veces, ya O en hacemos daño. enojo, o en enojo también, que es lo más típico que puede dañar Ya. al entorno, ¿no? Muy bien, mis hermanos, yo creo que ha sido un tema muy interesante que hemos podido hoy compartir. Bien, te voy a pedir pues al hermano pastor que nos dé una palabra de despedida, mi hermano pastor. Ok, gracias. Sí, orando en todo momento de que podamos aprender a vivir en una forma tranquila, con pausa, en tranquilidad, gozo. Yo creo que en el Señor sí podemos. Por eso es que muchas veces a los cristianos nos ven un poco medio raros, ¿no? Pero no importa. Sabemos en quién hemos confiado. El Señor es nuestra roca y animo a que nos sigamos apoyando en Él y en su palabra. Que Dios nos dé la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Hasta pronto. Amén, hermano pastor, muchas gracias. Hermano Fernando, ¿nos ayudas con una oración de despedida, por favor? Claro, claro que sí, claro que sí. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por la vida, por la misericordia, Señor, por este precioso tiempo que nos ha regalado, por este precioso mensaje, esta valiosa enseñanza que viene de tu parte, para entender cuándo descansar, cómo descansar, y para entender que debemos descansar en ti. El único descanso real que podemos tener, que el ser humano puede tener, es llegando a ti, llegando a tus pies y reconociendo esto, mi Dios Todopoderoso. Que cada una de las palabras escuchadas el día de hoy, que el mensaje del día de hoy, pueda convertirse, Señor, en alimento sólido para nosotros. Gracias, Señor, por cada una de las enseñanzas que hemos tenido el día de hoy, por cada punto tratado, por la sabiduría que le diste al pastor, mi Dios Todopoderoso.
Gracias por tanto amor y misericordia para con nosotros, aunque no lo merezcamos, Padre Celestial. Y que todas las actividades que nosotros realicemos sean para la honra y gloria de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. 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 Bueno, esto ha sido un enlace de la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeralda, esperando de ser de bendición. Que tengan un excelente año. Que Dios guarde cada uno de los pasos de ustedes y de sus familias. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces, bendiciones. Chao. Dios les bendiga. Chao.